Jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesor. Todos sentarse. Gracias, profesor. Muy bien, estudiantes. Simplemente voy a ocupar como 15 minutitos, ¿ya? Luego también vamos a pasar a otra reunión. Más que todo, está referido este tiempito, este momento, un poco para socializar, para hablarles acerca de la educación descolonizadora. Resulta que estoy asistiendo a una universidad, ¿no?, que se llama Universidad Pedagógica, programa de doctorado en Pedagogía Descolonizadora. Y de ese modo estamos ya terminando el programa, y para eso les voy a presentar algunas diapositivas. Y también luego voy a explicar un poquito, voy a dar algunos ejemplos, todo aquello. Porque la misma ley de Avelino Siñani, Elizardo Pérez, uno de sus pilares es la educación descolonizadora. O sea, la educación actual, contemporánea, ya tiene que ser diferente. La educación tradicional, de a poco tenemos que ir superando. Entonces, para eso voy a empezar con la primera diapositiva. Bien, el título se refiere reexistencias educativas y prácticas pedagógicas, y para eso voy a iniciar con una pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo las pedagogías y didácticas convencionales y tradicionales a lo largo de la historia educativa boliviana han venido negando y silenciando la pluralidad ontológica y axiológica de los pueblos originarios? Entonces, esta pregunta prácticamente nos dirige, nos conduce a que nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestra historia, nuestra filosofía, ontología, a nuestra manera de pensar, nuestros valores, la axiología, han sido como negados, han sido como silenciados a lo largo de la historia. Ahora, la educación descolonizadora prácticamente busca recuperar aquello. Entonces, ¿cómo era la educación antes de este modelo educativo? ¿Cómo era antes la educación? Aunque algunos papás, algunas mamás, ¿no?, todavía valoran la educación tradicional, pero yo voy a caracterizar de forma general cómo era antes la educación. Antes la educación era domesticadora a través de la violencia. O sea, los estudiantes antes teníamos que ser, domesticadora, o sea, no críticos. Todo teníamos que recibir ya. Éramos considerados como una recipiente, como algo que solamente recibe, y los maestros ahí tenemos que llenar con todos los conocimientos, con toda la información universal, sin lugar a cuestionar. Al profesor no podíamos responder antes, porque era violencia, nos arrojaba con almohadilla, ¿no?, o algún otro castigo, nos lanzaba. Entonces, había mucha violencia. Antes la violencia era como algo natural de antes, pero ahora eso estamos superando, ¿no? Porque la violencia, todo lo que es violencia, es una práctica colonial. Los españoles nos han enseñado que el castigo es normal, que la discriminación es normal, que el racismo es normal, pero ahora nos damos cuenta que eso nos ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ahora revertir. ¿Cómo era antes la educación? Era unidireccional, dominadora. Simplemente el maestro con los estudiantes. Unidireccional. Maestro
depositaba toda la información, todo el conocimiento a los estudiantes. Entonces, la relación entre maestro y alumno, o sea, era unidireccional. Yo con los estudiantes, hasta ahí nomás. Antes era así. Pero ahora se habla de educación comunitaria, ¿no ve? Educación participativa. Eso más atrás está, ¿no? Además de eso, la educación era descontextualizada. Antes se priorizaban los contenidos universales, los contenidos estándares, antes. No se tomaba en cuenta los contenidos que tenemos aquí en el lugar o en la región. Asimismo, antes la educación era enajenadora. ¿Cómo? O sea, nosotros teníamos que olvidarnos, ¿no?, de nuestra herencia cultural, de nuestros antepasados. De nuestra historia teníamos que olvidarnos, de nuestra lengua teníamos que olvidar. Unidireccional, vuelvo a decir, maestro-alumno, termino mi clase, ahí termina todo, no es así. Los profesores tenemos que abrirnos a la comunidad. El aula, el curso, tenemos que abrir a la realidad, tenemos que abrir a la población, tenemos que entretejernos. Así vamos a conseguir muchas cosas. Pero si es maestro-alumno nomás, no se va a conseguir muchas cosas. Eso es diálogo, estar conectados con la comunidad, estar conectados con la población, con sus necesidades, con sus problemáticas, con sus intereses y demás. Listo. Didáctica. ¿Qué significa la didáctica? O sea, la manera de enseñar ya tiene que un poquito modificarse. No será de golpe, pero tiene que ser un poco diferente. Ya no como yo aprendía antes, o como aprendían las autoridades, sus papás, ya no de esa manera. De otra manera, ¿no? Puede haber diferentes formas, ¿no? Entonces, de otra manera. Resignificar la didáctica. A eso se refiere, ¿no? De otra manera. Entonces, el diálogo es bien importante, eso de conversar, ¿no? No solamente entre personas, también tenemos que dialogar con la realidad. Si hay agua o no hay agua. ¿Por qué las calles están contaminadas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre preguntamos por qué. Tantas cosas hay por hablar de la comunidad, ¿no? Entonces, cuestionar la didáctica convencional, o sea, ¿no?, esa forma de enseñar así verticalista, ¿no?, teórica, hay que preguntarnos también, ¿no? A eso se refiere. Para no reproducir prácticas coloniales, ¿no? O sea, no podemos seguir reproduciendo lo que antes nos han enseñado, porque de lo contrario seguimos como en tiempos de colonia, ¿no? Y nosotros no podemos prestarnos a eso, seguir reproduciendo prácticas coloniales, prácticas de dominación, ¿no? Bien, entonces, como nos queda poco tiempo, ¿no?, en la siguiente diapositiva también habla de reconocer y revitalizar las epistemologías silenciadas. Entonces, ahora, recién con este modelo, en las universidades, por ejemplo, algunos en su tesis, en su trabajo, hacen en español, así, en castellano, o después aymara, inglés más, sus trabajos finales, ¿no?, más conocido como tesis, en esos tres idiomas presentan, recién, pero antes solo era en castellano, o tal vez en inglés, hasta ahí nomás, pero ahora aymara se está aumentando. Eso también es una forma de reivindicar, ¿no?, una forma de respetar también nuestra lengua, ¿no? Ahora es así en las universidades, en tres idiomas. Todavía otras universidades solo aceptan, no aceptan todavía aymara también, algunas también aceptan. Así está todavía en la ley. Estamos en ese proceso de transición, ¿no? Entonces, conclusiones finales. Comprender el mundo desde la pluralidad epistémica axiológica. Ya hemos dicho que el mundo tiene una serie de saberes, conocimientos, ¿no? Eso hay que valorar. Axiología se refiere a los valores. Nuestros abuelos tienen unos valores. El saludo es bien sagrado, pero para los europeos el saludo de pronto ya no es sagrado, o para los asiáticos. Así hay valores, ¿no?, propios de cada cultura, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso. Visibilizar las memorias históricas ocultas, silenciadas y negadas. Nuestros papás, abuelitos, muchas cosas saben muchas cosas y está como escondido. Ahí nomás está, ¿no? Entonces, eso ahora hay que explorar, recuperar
bajo escrito, todavía oralmente, está en la mente, no, en la memoria no más está. Lo que falta es ahora producir, ¿no? Editar textos, ¿no? Eso es lo que falta. Luego también dice conectar los aprendizajes con la realidad, lo que les he dicho hace rato, ¿no? Lo que estamos aprendiendo tiene que servir, ¿no? para la vida. En mi familia me tiene que servir, o en la población. En la vida me tiene que servir lo que estoy aprendiendo. No puede ser una cosa estoy aprendiendo, pero resulta que en la vida no me está sirviendo ese conocimiento. Y pareciera vano, ¿no? En vano ese conocimiento. Todo conocimiento tiene que servirme en la vida. También habla de la didáctica decolonial, promueve el pensamiento crítico reflexivo, lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Trascender las formas de educación homogénea, hegemónica, hacia una educación transformadora que supone liberar la matriz colonial, ¿no? Y también habla de educar sin colonizar. No tenemos que seguir colonizando la mente y las subjetividades como un acto de justicia epistémica. Entonces, este modelo educativo estudiantil también busca la liberación, ya no busca la dominación. A nosotros nos han dominado, ahora con lo que vamos a ir a la universidad, saliendo de allá, yo también iré a dominar. No es en ese sentido. Es para liberarnos nosotros mismos y para liberar nuestro pueblo, nuestra patria. En ese sentido va la educación descolonizadora. Liberarnos y no depender políticamente, económicamente, filosóficamente de otros países. Tenemos que liberarnos. Entonces, de ese modo, estudiantes, estaríamos finalizando. Muchísimas gracias por la atención, estudiantes, ¿no? Entonces...